Listo, muy bien. Entonces, empezamos. Recordemos que esta CIPA les aparece en el campus virtual como domina tus cálculos de forma sencilla. Ya allí se pueden inscribir si no lo han hecho y confirmar asistencia para que les quede el registro de que estuvieron en la sesión, ¿vale? Entonces, acá les dejo nuevamente mis contactos por si tienen alguna duda. Ya varios me han escrito por Teams. Por si tienen alguna duda con el ejercicio, recuerden que eso lo deben publicar en el foro de discusión. Sin embargo, pues yo estoy disponible en Teams siempre en este horario para que me hagan la duda que necesiten. ¿Listo? Entonces, vamos primero a abordar la tabla de frecuencias, que es la herramienta principal que ustedes deben usar para el ejercicio 2 de este entregable. Recordemos que el ejercicio 1 es la infografía, el ejercicio 2 es sobre una sola variable cuantitativa y el ejercicio 3 es la correlación de dos variables que trabajaremos en una próxima CIPA. Listo, veremos cómo generar los gráficos. Algunos tienen dudas con esto, ya me han preguntado por ello y acá les explicaré cómo. Y pues los cálculos de medidas y algunas interpretaciones que ustedes deben analizar. ¿Listo? Entonces, les recuerdo esto nuevamente porque he visto en el foro de discusión que algunos pues no escogen de la manera correcta. Recuerden que ustedes deben publicar en el foro de discusión como primer paso en una tabla o un texto que contenga el nombre de ustedes, ¿listo? Que contenga la variable, el literal de la A, B, C, D o E para el ejercicio 1, cuál de estos cinco letras escogen, una de estas variables para el ejercicio 2 y dos combinaciones y una combinación de variables para el ejercicio 3, una combinación de dos variables cuantitativas. Entonces, para el ejercicio 1, ustedes deben escoger, ya saben, una letra de estas que no se repita. En el foro de discusión les voy a mostrar, vamos a mostrarles, porque sé que algunos no han entrado al foro aún, entonces es para que lo hagan de una vez. ¿Listo? Ya les comparto. Vamos a entrar a este grupo. ¿Listo? Vamos a entrar a este grupo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá está ya toda la información necesaria en el foro. Esto es lo mismo que le estoy explicando. Esto es un ejemplo de cómo deben publicar. Idealmente en una tabla para que sea más organizado. Y yo en el mismo foro, miren que les voy actualizando lo que va escogiendo cada estudiante. ¿Vale? Por ejemplo, este estudiante escogió ya el literal A, horas de estudios semanales y para el ejercicio 3, horas de estudios semanales y horas de sueño diarias. Entonces ya el estudiante que vaya a ingresar al foro ya miró, uy, ya Carlos escogió esta letra, ya no lo puedo escoger yo, ya escogió esta variable, ya no lo puedo escoger yo, y para las variables del ejercicio 3 ya escogió estas dos, no puede escoger la misma combinación. Sí puede escoger horas de sueño diarias y otra, pero no puede escoger igualmente estas dos para el ejercicio 3. Entonces, eso es lo que deben hacer ustedes, ¿vale? Yo siempre les voy confirmando de esta manera cuando estén correctas. Si no están correctas, les explico el por qué, pero la idea es que todos ya escojan eso de la mejor forma. Entonces, para el ejercicio 2 deben escoger, ya saben, una de estas variables. Por ejemplo, yo escogí literal E, escogí nivel de bienestar emocional y para el tercer ejercicio escojo la misma del ejercicio 2 más otra. ¿Sí? Entonces, como en el ejercicio 2 escogí nivel de bienestar emocional, para el ejercicio 3 entonces me toca nivel de bienestar emocional más otra, que en este caso es nivel de estrés. O la misma del ejercicio 2 más horas de sueño diarias. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, ¿vale? Para que no se equivoquen al escoger, porque he visto que muchos escogen una variable para el ejercicio 2 y otra variable, una sola para el ejercicio 3. Deben escoger dos, ¿vale? Dos. ¿Listo? Muy bien. Y únicamente la actividad se acepta de que sea entregada en la plantilla Excel. Me han preguntado, profe, ¿dónde está esa plantilla? Miren que en el foro de discusión de cada uno de ustedes aparece la explicación, ¿vale? Y acá abajito, miren que aparece la plantilla en Excel y la guía de aprendizaje. Ustedes deben descargar estas dos para que trabajen sobre eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuemos. Ahora sí, ya que di avisos parroquiales sobre cómo desarrollar o cómo escoger las variables y el literal, pues ahora sí vamos a la construcción de la tabla de frecuencias. Esto yo lo trabajé en la webconferencia con los que se conectaron
Y entonces esta vez vamos a trabajar acá y vamos a trabajar directamente en el documento Excel. ¿Listo? Muy bien. Entonces, son 400 datos. ¿Listo? Ustedes deben completar esta estructura para que les sirva como base para la tabla de frecuencias. ¿Qué tiene esta estructura? Tiene valor máximo, ¿listo? Que es el dato más grande de sus datos, de la variable que escogieron. Usamos esta fórmula, ¿listo? El valor mínimo es lo contrario, el límite inferior usamos esta fórmula y el rango simplemente es el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Listo? ¿Y por qué se calculan estos? Porque permite calcular los límites de nuestra variable. ¿Listo? Entonces vamos al archivo Excel que les preparé. Recordemos, a mí siempre me gusta trabajar, me gusta trabajar con contexto para que entendamos el por qué estamos calculando. Recordemos que la situación problema que estamos trabajando en, la tarea, en el ejercicio es sobre estudiantes de la UNAD, ¿listo? Sin embargo, acá yo les traigo otra situación problema, ¿listo? En una comunidad urbana, un centro de salud busca analizar cómo influye la actividad física diaria en la salud cardiovascular de los adultos, ¿listo? Entonces queremos comparar la actividad física versus la salud cardiovascular. ¿Y cómo las comparamos? Mediante dos variables. La variable de minutos de ejercicio diarios, ¿vale? Que es el tiempo de ejercicio que dedica cada persona a ejercitarse. Puede ser, no sé, caminar, correr, caminadora, gimnasio. ¿Listo? Que lo vamos a medir en minutos. Esa es la unidad de medida de esa variable. Y vamos a tener la otra variable que es la frecuencia cardíaca por minutos, ya que investigaciones dicen de que las personas que llevan un ritmo constante de ejercicio durante largo tiempo, el corazón tiene la capacidad de bombear mayor sangre en menos latidos por minuto, por lo tanto el corazón es más eficiente. Por lo tanto, a mayor minutos de ejercicio diario, pues menos frecuencia cardíaca tengo por minuto. Ahí está claro, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que se espera? Porque ya lo dicen las investigaciones, de que a mayor ejercicio, pues menor frecuencia cardíaca en reposo. ¿Listo? ¿Por qué pongo variable independiente y variable dependiente acá? Porque estas mismas variables con los mismos datos las vamos a trabajar en la otra CIPA cuando trabajemos para el ejercicio 3. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo esto, pues vamos al ejercicio 2. ¿Listo? Entonces, ya tenemos acá nuestra variable. En este caso voy a tener 200 datos, 200 personas, no 400 como el ejercicio, como la actividad que estamos trabajando para el curso. Para este ejemplo vamos a trabajar con 200 datos, entonces mi número total es 200. Ustedes van a tener ¿cuántos? 400, ¿listo? Entonces, antes de eso, les voy a recomendar algo. Vamos a añadir una nueva columna acá. Vamos a eliminar el formato. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar 1, 2, 3. ¿Listo? Vamos a negrilla. ¿Listo? ¿Para qué? Esto nos va a servir para las medidas de posición. ¿Listo? Miren que tengo 200 datos aquí. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer ahora? A ordenar los datos de mi variable. Esto es una sugerencia, si quieren lo hacen, si quieren no, pero pues es mejor para que tengan los cálculos claros en las medidas de posición. ¿Listo? ¿Qué datos voy a ordenar? Pues estos. Y después van a poner en la función 1 y 1. ¿Listo? Y ya me ordenó los datos de menor a mayor. ¿Listo? Ahí súper claro, ¿vale? Ahora, ¿qué nos dice la presentación? Para calcular el valor máximo del valor mínimo uso estas funciones. Entonces, valor máximo, max, ¿de qué? De datos en la fila. Entonces, simplemente, si lo puedo seleccionar así, ¿listo? Lo puedo seleccionar así. O también, miren que para el mínimo hago esto, A, ¿listo? De A, dos puntos A, ya me selecciona toda la columna A y le doy Enter. Aunque tenga texto, la función automáticamente desprecia el texto y usa solo los números, entonces nos funciona. ¿Listo? Y miren que rango ya nos dice que es máximo,
menos el mínimo, es decir, igual a máximo menos mínimo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el rango es 50. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ustedes pues lo trabajan con su variable respectiva y recuerden que ustedes tienen 400 datos, no 200 datos como estoy trabajando yo en este ejemplo. ¿Listo? Entonces ya tenemos 3 cálculos para nuestra estructuración de la tabla de frecuencias. Ahora vamos con los intervalos y la amplitud. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los intervalos? Son divisiones del rango para organizar los datos. ¿Listo? Como es una tabla de frecuencias para datos agrupados, es decir, donde voy a usar intervalos porque tengo muchísimos datos, entonces este número nos dice cuántos intervalos necesito, cuántas filas necesito. ¿Listo? Entonces para esto usamos esta fórmula que se llama la regla de Sturges. ¿Listo? Tal vez lo estoy pronunciando mal, mis disculpas, pero esta es la fórmula. Y esta fórmula generalmente nos da un número decimal. Como yo no puedo tener, no sé, 7.12 columnas, yo tengo que aproximarlo al número entero cercano, al número entero siguiente. Por eso acá tenemos 2 celdas, ¿listo? Ya lo haremos. Para que pues nos queden los intervalos correctamente. Y además tenemos la amplitud, que es el tamaño de cada intervalo, ¿listo? Este nos va a decir cuántos intervalos tenemos y esto nos va a decir la amplitud de cada intervalo, ¿listo? Que es R sobre K, es decir, el rango sobre el valor entero de la regla de Sturges. ¿Listo? Entonces, vamos a ello. Vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Listo? Entonces, intervalos. Nos dice 1 más, acá abrimos paréntesis para que no nos equivoquemos, 1 más 3.3, ¿listo? Por el logaritmo ¿de qué? De n. ¿Cuánto es n? 200 en este caso. ¿Listo? Porque tengo 200 datos. ¿Listo? Y eso me da, hay un error acá. Ah, porque no es punto sino coma. ¿Listo? 8.59. Como yo no puedo tener 8.59 columnas, lo tengo que aproximar al número siguiente que es 9. ¿Listo? 9. Y la amplitud la calculo del rango entre el número entero de la regla de Sturges. ¿Listo? Que me da 5.56. Ahora sí. ¿Listo? Ahora sí. Miren que acá yo tengo la tabla de frecuencia de la actividad, pero como me dio que tengo que usar 9 intervalos, entonces la celda, la fila 10, pues no la voy a usar en este caso. ¿Listo? Entonces la voy a ocultar acá. Perfecto. Voy a usar solo 9 intervalos. ¿Listo? El límite inferior del primer intervalo, pues siempre me va a dar, ¿qué? El X mínimo. Esa siempre va a ser mi punto de partida. Yo ahí me doy cuenta si ustedes lo empezaron a hacer bien o no. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser el X max del primer intervalo? Pues el límite inferior más la amplitud. ¿Vieron? ¿Sí? Entonces, para continuar, el límite inferior del siguiente intervalo siempre va a ser el límite superior del límite del intervalo anterior. ¿Vieron? Y esto lo podemos automatizar rapidito. ¿Listo? Como yo sé que el límite inferior del intervalo siguiente siempre va a ser el límite superior del intervalo anterior, pues yo simplemente puedo arrastrar aquí hasta acá. ¿Listo? Y acá, como yo sé que va a ser el límite inferior de ese intervalo más la amplitud, pues yo puedo fijar la amplitud. O puedo escribirlo 5.56 o puedo seleccionarla y darle F4 para que me la fije. ¿Listo? ¿Qué es decir que la fije? Que cuando arrastro la celda, este número no se va a arrastrar, porque si no la fijaría, ¿qué pasa? Si selecciono aquí y no la fijo, miren que cuando arrastro me va a dar números malos. ¿Por qué qué? Porque al fijarla, miren que esta también se va arrastrando. Miren que esta también se va arrastrando, mira que esta también se va arrastrando. La idea es que al fijarla, cuando yo arrastre, ¿vieron? Cuando yo arrastre la celda,
se mantiene en la misma posición. ¿Listo? No se arrastra. Y eso lo fijan como con F4. Vieron que ahora sí tengo ya los intervalos con la amplitud que es, todos con la misma amplitud, y tengo los 9 intervalos, y miren que el límite superior del último intervalo me corresponde al valor máximo. ¿Vieron? ¿Vieron cómo está de bien armada la tabla de frecuencia? Muy bien. Entonces ya teniendo todos los intervalos, ya puedo calcular la marca de clase, que la marca de clase simplemente es promedio del límite inferior con el límite superior de cada intervalo y ya. Y lo arrastro y ya, facilito. Tengo la marca de clase de cada intervalo. ¿Listo? Muy bien. Acá los quiero muy atentos. Voy a ampliar acá. Acá los quiero muy atentos. Para la frecuencia absoluta, ¿listo? Me estoy adelantando. Entonces, ya calculamos la marca de clase, ¿listo? Que es el promedio del límite superior, el límite inferior de ese intervalo. ¿Listo? La frecuencia absoluta, usamos esta función, ya la usaremos. Miren que acá yo pongo los cálculos que se pueden hacer con Excel y los que toca manual. ¿Listo? Excel, manual, manual, manual. Para la frecuencia absoluta usamos esta función, la frecuencia relativa usamos la frecuencia absoluta de ese intervalo sobre ¿qué? Sobre el número total de datos. Para el curso, para la tarea, la fase 2, estamos usando 400 datos. Para este ejemplo práctico, estoy usando 200 datos. ¿Listo? La frecuencia absoluta acumulada va a ser la frecuencia absoluta de ese intervalo más la frecuencia absoluta acumulada anterior. Y la frecuencia relativa acumulada sigue la misma ciencia que la frecuencia absoluta acumulada, pero para la frecuencia relativa. Ya veremos cómo lo calculamos. ¿Listo? Entonces, vamos a la tabla. Entonces, la frecuencia absoluta, ¿qué función usamos? Esta función. Frecuencia, ¿de qué? De todos mis datos. Miren que selecciono toda la columna A, todos estos datos, punto y coma, de los grupos. Acá, muy atentos. Vamos a seleccionar los grupos que la función se refiere son los límites superiores de mis intervalos hasta el penúltimo. Es decir, acá en este caso tengo 9 intervalos, pues voy a seleccionar del primero, esperen que hay un error acá, del primero hacia el octavo. ¿Listo? Del primero hacia el octavo. Y eso me da la frecuencia absoluta. Miren que la tabla enseguida me calcula 200 datos. 200 datos que son el número de datos de mi variable. ¿Listo? Que es el tiempo de ejercicio diario por persona. Entonces, miren que lo calculo facilito. ¿Listo? La frecuencia, la función de frecuencia, selecciono todos mis datos, punto y coma, los límites superiores de mis intervalos menos el último. ¿Listo? Muy bien. Frecuencia relativa. ¿Qué nos dice la tabla? Es mi frecuencia absoluta sobre n, que es el número total de datos. Mi frecuencia absoluta en este caso es 24, ¿entre cuánto? Entre n, que es 200. Simplemente arrastro, y ya al final me debe dar 1. Correcto, aquí tengo mi frecuencia relativa. Facilito. ¿Listo? Frecuencia absoluta acumulada, ¿qué me dice? Mi frecuencia absoluta de ese intervalo más la frecuencia absoluta acumulada anterior. Es decir, frecuencia absoluta de ese intervalo, como es el primer intervalo, pues no tengo anterior, pero para el segundo intervalo sí tengo la frecuencia absoluta de ese intervalo más la anterior. ¿Listo? Ahí la tengo. Y si arrastro, ya tengo mi frecuencia absoluta acumulada para la tabla de frecuencias completica. ¿Por qué me doy cuenta que está bien? Porque el último dato es 200, porque tengo 200 datos. Y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo. La frecuencia relativa de ese intervalo más la frecuencia relativa acumulada anterior. ¿Vale? ¿Y eso cómo es? El primer intervalo pues no tengo frecuencia relativa acumulada, entonces la frecuencia relativa acumulada del primer intervalo siempre es la misma frecuencia relativa. Igual, la frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo siempre es la frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿Listo? Entonces, ya a partir del segundo intervalo sí tengo la frecuencia relativa de ese intervalo más la frecuencia relativa acumulada anterior.
Y así ya arrastro a partir del segundo intervalo y ya me da 1 al final. Perfecto. Si yo quiero esto en porcentajes, pues lo paso a porcentajes acá. ¿Listo? También lo puedo pasar a porcentaje para tener una interpretación más acorde con la variable que uno le corresponde para que sea más fácil. ¿Listo? Muy bien. Ya con eso construimos nuestra tabla de frecuencias. ¿Listo? Para datos no agrupados. Para datos agrupados, perdón. Entonces, ¿ahora qué? Vamos a representar esos datos mediante gráficos. Acá muchos se pueden confundir porque no saben cómo construir tanto el histograma como el diagrama circular o como el polígono de frecuencias, que es el que exige la guía de aprendizaje para esta actividad. Entonces vamos a construirlos. ¿Listo? Entonces nos vamos a nuestro Excel, a nuestra plantilla. Entonces le damos que insertar. Muchos le dan insertar histograma. No, insertemos que diagrama de barras. ¿Listo? Insertamos diagrama de barras. Lo hice muy rápido tal vez. Insertar. Acá, el primer gráfico que nos dice insertar gráficos de columnas o de barras. Insertamos la primera opción y ya lo tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar seleccionar datos. Vamos a crear la serie, que en este caso vamos a llamarlo histograma, y seleccionamos los valores de la serie. ¿Cuáles son los valores de la serie? Las frecuencias absolutas de mi tabla de frecuencias. Las seleccionamos, ¿listo? Y le damos a aceptar. Qué pena un momento. Ahora, disculpe. Y para las etiquetas, que son los del eje X, ¿listo? Que en el eje X recordemos que deben estar o el límite superior de los intervalos o las marcas de clase, y en el eje Y deben estar las frecuencias absolutas. Entonces, en el eje horizontal vamos a seleccionar ¿qué? Las marcas de clase. Y le damos a aceptar. Y ya con eso tenemos nuestro histograma. ¿Listo? Aquí facilito. ¿Listo? Para el diagrama circular, lo mismo, pero en este caso no vamos a usar las frecuencias absolutas, sino podemos usar las frecuencias relativas, que son porcentajes. Entonces le damos insertar diagrama circular. ¿Listo? Le damos seleccionar datos. Leyenda, ¿cómo se va a llamar? Pues diagrama circular. Valores de serie. Vamos a seleccionar o las frecuencias relativas o las frecuencias absolutas. Yo voy a seleccionar la frecuencia relativa. ¿Listo? Aceptar, y etiquetas del eje horizontal, pues las mismas marcas de clase. A aceptar. Y acá tengo mi diagrama circular ya completico. Igualmente lo vamos a hacer para el polígono de frecuencias. ¿Listo? Insertar. Ahora ajustamos esos gráficos que están un poco pálidos, ya los vamos a ajustar para que se vean de la mejor forma. Miren que acá dice gráfico de líneas. ¿Listo? Ese es el que vamos a usar. Le damos seleccionar datos igual a leyendas de serie, polígono de frecuencia. Valores de serie. ¿Seleccionamos qué? Vamos a seleccionar la frecuencia absoluta, ¿vale? La frecuencia absoluta. Aceptar, etiquetas del eje horizontal, pues mis marcas de clase. Y ya me tiene mi polígono de frecuencias hechecito. Pero miren que acá Excel de inmediato me sugiere algunos que se ven más bonitos, la verdad. Miren, este está mejor, este está mejor. Y para este vamos a seleccionar este. Ese está perfecto. Porque esto ya nos va a ayudar a ¿qué? A hacer interpretaciones si es necesario en esta parte de abajo. ¿Listo? Muy bien, ya construimos nuestros datos, nuestros gráficos, según la tabla de frecuencia de la variable que les toca. ¿Listo? Entonces sigamos. Ahora vamos a pasar a las medidas de tendencia central. Esta cifra es súper corta, ya terminamos con las medidas y ya terminaríamos por si tienen alguna cosa que hacer. Yo sé que algunos están haciendo un esfuerzo acá, estando trabajando o algo, entonces vamos a hacerlo lo más ágil posible, pero que entiendan de la mejor forma. Entonces, vamos a las medidas de tendencia central. Tenemos media, que es el valor típico de los datos, lo calculamos con esta función. La mediana, que es
el dato de la mitad ordenándolos de menor a mayor. ¿Listo? La calculamos con esta función. Y la moda es el dato que más se repite. La calculamos con la primera función, que es igual moda del rango. ¿A qué me refiero siempre con rango? Pues mis datos. Entonces vamos a calcularlos. ¿Listo? Media. Bueno, acá, ¿cuál es el intervalo categoría que concentra la menor proporción? Acá nos lo dice el texto. Frecuencia relativa, pues buscamos la menor frecuencia relativa. Vamos, acá no se puede ver, pero si quitamos decimales, la menor frecuencia relativa está en el intervalo 7, en este caso. ¿Listo? Miren que es el dato menor. ¿Listo? ¿Cuál intervalo o categoría? Pues en este caso respondería 7. Y acá, ¿en qué punto alcanza el 50% del acumulado y qué interpretación tiene respecto al comportamiento de los datos? En este caso, alcanza el 50, acá alcanza el 46, no alcanza todavía 56. Bueno, acá alcanza el 50%. Hasta aquí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Listo? Que se puede decir, como acá alcanza el 50% de los datos y el promedio es 30 minutos por persona, se puede decir que hasta la mitad de personas que realizan ejercicio diario realizan 30 minutos diarios de deporte, de ejercicio físico. Se puede hacer un análisis de eso. ¿Listo? También, ¿qué quiere decir esto? Que de esos 30 minutos de ejercicio diario lo realizan 112 personas. Y eso equivale al 50% casi de las personas que realizan ejercicio físico. ¿Listo? Ahí ustedes pueden tomar la interpretación que se ajuste a su variable. ¿Listo? Si tienen horas de sueño, si tienen nivel de estrés, pues aquí interpretan esta frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, promedio, media aritmética. Pues promedio ¿de qué? De mis datos, que en este caso es toda mi columna A. Mediana, igual, mediana de mis datos, que es toda la columna A. Y la moda, vamos a usar moda 1, que es toda mi columna A, pero también podemos usar moda simplemente. ¿Listo? ¿Vieron? Entonces, acá tengo que mi media aritmética es 29.61, la mediana es 29.5 y la moda es 5. ¿Qué quiere decir la mediana? Recuerden que la mediana es ese valor que está justo en la mitad de los datos. Y como yo ordené los datos de mayor a menor, y como yo sé que tengo 200 datos, pues la mediana se ubicará acá. ¿Listo? Pero como tengo datos pares, la mediana es el promedio entre, o sea, me debe dar la mediana 29.50. ¿Listo? 29.50 es mi mediana y 29.50 es la mediana que calculé manualmente. Sin embargo, esta función no las calcula automáticamente. ¿Listo? No tienen que hacer esto que yo hice acá. ¿Listo? Pero es para que sepan de dónde saca ese valor la función. ¿Listo? Muy bien. Y ahora pasemos a las medidas de posición, a los cuartiles, percentiles y deciles. ¿Listo? Acá les pongo qué significa cada cuartil. Eso lo vimos en la webconferencia, no es necesario repetirlo. Sin embargo, recuerden que, por ejemplo, estamos trabajando con el cuartil 2. Como el cuartil me divide mis datos en 4 partes, el cuartil 2 es justo el que me divide los datos en la mitad. Por lo tanto, tengo 50% debajo y 50% arriba. Entonces, significa que el cuartil 2 es el valor que deja el 50% de los datos por debajo. ¿Listo? Y ese es el equivalente a la mediana. También podemos decir así. El decil es el que me divide los datos en 10 partes. Y como estamos trabajando con el decil 3, es decir, el 30%, es decir, la tercera parte. ¿Listo? Es el que me deja el 30% de los datos por debajo. ¿Listo? Me divide en 10, cojo las 3 primeras partes, ese es el 30%. El percentil 64, el percentil es el que me divide los datos en 100 partes. Si yo digo percentil 64, es el valor que está por debajo del 64%. La única diferencia entre el cuartil, decil y percentil es en cuántas partes me divide mis datos.
Esa es la única diferencia, ¿vale? Y acá les dejo también las funciones de Excel de cómo calcularlas y les agrego la forma manual para que verifiquen y comparen. Sin embargo, nos vamos a guiar por ¿cuál? Por la función de Excel, porque es la más exacta, la más precisa. ¿Es opcional calcular de forma manual? Sí, es opcional. Sin embargo, se los aconsejo para que, ¿qué? Para que pues sepan de dónde vienen esos datos, porque pues la idea no es que ustedes sepan nada. Yo sé que el segundo cuartil se calcula cuartil.x rango, coma 2. Ah, sí, pero ¿y qué significa eso y cómo lo calculo manualmente? Pues la idea es que aprendan, ¿no? Listo, entonces, vamos a calcular esas medidas de posición en nuestra plantilla, ¿vale? Entonces, función de cuartil Excel, ya vimos que es cuartil, ¿vale? De la matriz, que en este caso es mis datos, ¿listo? Toda la columna donde están ubicados mis datos. Y el cuartil 2, ¿qué me dice la función? Pues simplemente selecciono 2. ¿Listo? Y miren que me da igualmente que la media, 29.5 y 29.5. ¿Listo? Porque en este caso, coincidencialmente, coincide con la media, ¿vale? Si yo, les voy a ayudar a calcular manualmente, pero recuerden que es opcional, sin embargo es para que sepamos cómo se calcula. Entonces me dice acá que para calcular la posición es I igual K sobre 4 por N. ¿Qué es K? Pues el cuartil que estoy calculando. En este caso es 2 sobre 4 por N. ¿Listo? Vamos a calcular esa posición. Es 2 entre 4 por N. ¿Cuál es N? Mi número total de datos, que en este caso, para este ejemplo práctico de la cifra, ¿cuántos datos tengo? 200. Entonces me da 100, ¿vale? Pero, si I me da entero, ¿listo? El valor va a ser el promedio de esa posición con la posición siguiente. Es decir, es el promedio, ¿listo? De 100, del valor que está ubicado en el número 100, con la posición siguiente. ¿Y eso me da qué? 29.5. ¿Listo? Muy bien. Por eso es que yo al principio organicé los datos de menor a mayor, porque si ustedes no organizan los datos de menor a mayor, pues esas medidas de posición les van a quedar erróneas cuando lo calculan manualmente. Cuando lo calculan con la función Excel, pueden ordenar o no ordenar, no importa, eso lo calcula automáticamente, pero si lo van a calcular manualmente como estoy haciendo ahora, pues sí deben ordenar los datos de menor a mayor. Vamos a calcular el decil. ¿Qué nos dice el decil? Percentil.x, percentil.x, ¿listo? De mis datos, los que están ubicados en la columna A, y 3 sobre 10, ¿listo? 3 entre 10. Muy bien. Y ese me da el percentil. Voy a calcular la posición también. K sobre 10 por N es igual a K sobre 10. En este caso, ¿qué percentil estoy calculando? ¿Qué decil, perdón? El 3. 3 entre 10 por mi número total de datos, que es 200. Esa es la posición donde está ubicado el tercer decil. ¿Listo? Como me da un valor entero, ya sabemos que para calcular esa posición es el promedio entre la posición 60 más la posición 61. ¿Listo? Entonces, promedio, vamos a ubicar mi dato 60, 60, 61. A veces no nos va a dar igual, como en este caso, pero nos da muy cercano. ¿Listo? Pero siempre nos vamos a guiar por los valores calculados con la función Excel. ¿Listo? Y acá vamos a calcular el percentil, en este caso es percentil.x, 64, no, mis datos, ¿verdad? Y 64 entre 100. Y ese es el valor del percentil. ¿Listo? Igualmente puedo calcular manualmente. Vamos a ver cómo nos da. 64 entre ¿qué? Entre 100 por mi número total de datos, que es 200. Busco el valor 128 y le calculo el promedio con el valor siguiente. Vamos a buscar 128, 128 con el valor siguiente más 129. Acá me da, miren que me da un valor muy cercano. Sin embargo, ya sabemos que si tomamos como referencia la función calculada con Excel, porque esa no va a fallar nunca. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos las medidas de tendencia central y los cálculos de medidas de posición. Ahora
¿ustedes qué deben hacer? Interpretar los datos. Acá les estoy diciendo qué significa, por ejemplo, el cuartil, el valor que deja el 50% de los datos por debajo, útil para análisis de dispersión, es equivalente a la mediana de ese cuartil. Entonces ustedes pueden usar este dato acá para interpretar respecto a su variable. ¿Listo? Por ejemplo, la moda en este caso, yo tengo 5, entonces yo puedo decir la mayor cantidad de personas realiza 5 minutos diarios de ejercicio. ¿Listo? Porque es el valor que me se repite. Por lo tanto, la mayor cantidad de personas realiza 5 minutos diarios de ejercicio. Eso es una interpretación que estoy usando yo con un cálculo de análisis. ¿Listo? Acá, en promedio, las personas realizan 29, aproximadamente, podemos decir, aproximadamente 29 minutos de ejercicio al día. Esto es un ejemplo. Vieron que a partir de un número puedo interpretar esos datos. ¿Listo? Y así hacen con todos los demás resultados. ¿Listo? Ahora vamos finalmente a las medidas de dispersión. Y en las medidas de dispersión nos encontramos 5 cálculos. Varianza, que mide la dispersión de los datos respecto a la media. Esto ya recuerdan que ya lo vimos en la conferencia que tuvimos la semana pasada. La calculamos con esta medida. Acá me equivoqué. ¿Listo? Porque ese es un error que están teniendo muchos que utilizan la función equivocada. Nos va a dar a veces igual, nos va a dar a veces casi igual. Un valor muy aproximado, sí. Pero lo correcto es usar la función para una muestra, no para una población, porque estamos usando una muestra de la población. ¿Listo? Como es en la actividad. Entonces, no vamos a usar var.p, sino var.s. ¿Listo? Para desviación estándar usamos esta función. Para el coeficiente de evaluación ya no usamos función, sino es manual, que es el valor de desviación estándar que nos dio acá sobre el cálculo de promedio que ya hicimos previamente. Para la simetría calculamos con esta función y para la kurtosis calculamos con esta función. Acá yo les pongo las definiciones. ¿Para qué? Para que comprendan qué significa cada medida y analicen eso en las dos preguntas siguientes en la plantilla. ¿Listo? Entonces vamos con varianza. Entonces, varianza va a ser var.s, porque mire que var.p me dice calcula la varianza de la población total, pero no estamos trabajando con población, estamos trabajando con muestra. ¿Listo? var.s de qué? De todos mis datos. Para desviación típica, des.m, porque estamos trabajando con muestra, no con población. Muestra de qué? De todos mis datos. Coeficiente de variación que me dice es igual a la desviación estándar sobre el promedio. Entonces, desviación estándar entre qué? El promedio que calculamos por acá. Y eso me da este valor. ¿Vieron? Súper fácil y súper rápido. Asimetría, coeficiente de asimetría de una muestra, ¿de qué? De mis datos. Muy bien. Y kurtosis, ¿de qué? De mis datos. ¿Vieron? ¿Cómo calculé todas estas medidas de dispersión en menos de 30 segundos? Súper rápido. La cuestión está al momento de analizarlos. Vamos a analizar en este caso. ¿Vale? La distribución de los datos es homogénea o heterogénea. ¿Qué nos dice la ayuda que tiene la guía? La guía no, la plantilla que les compartí. El porcentaje del resultado de dividir la desviación típica y la media es multiplicarlo por 100. Listo, ahí tenemos el coeficiente de variación que calculamos. Perfecto. La media, la desviación estándar sobre la media, ¿vale? Y si el valor del coeficiente de variación es menor o igual que 33, la muestra es homogénea. ¿Listo? Acá me dice multiplicarlo por 100, ¿verdad? Por 100. ¿Listo? Entonces me da 49. Si es menor o igual que 33, es homogénea. Y como esto es mayor que 33, pues me da el resultado heterogéneo. Heterogénea. ¿Listo? Entonces, la distribución de los datos es heterogénea. ¿Listo? Esa es
la respuesta acá, heterogéneo. En este caso, ¿vale? Y pueden justificar guiándose de algún respaldo de qué significa heterogénea. Eso se los dejo a ustedes porque recuerden que ustedes deben usar referencias bibliográficas. ¿Listo? Y acá me preguntan qué tipo de concentración y asimetría presentan los datos. ¿Listo? ¿Qué tipo de concentración y asimetría presentan los datos? ¿Vale? Entonces, si el coeficiente de asimetría, en este caso, ¿cuánto me da? Es 2.42, por lo tanto es mayor que 0, pues va a ser una curva de asimetría positiva. ¿Listo? Porque el coeficiente de asimetría es mayor que 0, perdón. ¿Listo? ¿Y qué tipo de concentración? Miro la kurtosis, mi kurtosis es negativa, menos 118, y si mi kurtosis es negativa, menor que 0, es platicúrtica. Entonces, el tipo de concentración es platicúrtica y la simetría es positiva. ¿Listo? ¿Qué significa que la simetría positiva? Que los datos se concentran a la izquierda de la media. ¿Listo? Y platicúrtica, que los datos, la curva de los datos presenta una forma achatada. ¿Listo? Una baja concentración. Entonces, ahí pueden interpretar según lo que ustedes comprendan. Y así terminamos con el ejercicio 2. Vieron que, pues yo me alargo acá un poco porque les estoy explicando, sin embargo, los cálculos son muy sencillos. Donde tienen que dedicar tiempo es a las interpretaciones para lo que sean más acordes posibles al contexto de su variable, porque de eso se trata, ¿no? Que ustedes sepan interpretar los datos, no de que sepan calcular estos datos porque vieron que yo los calculé en menos de 30 segundos, sino es que sepan qué significa eso, qué significa que la simetría sea 2.42%. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Y eso es el objetivo de este ejercicio 2. Ya para el ejercicio 3 lo trabajaremos en la próxima CIPA, porque le quiero dedicar un tiempo especialmente a eso, porque aunque sean menos cálculos, requiere un mayor análisis. ¿Listo? Y requiere que sepan ustedes cómo calcular el gráfico de dispersión, cómo calcular la línea de tendencia, cómo sacarle la fórmula a la línea de tendencia con Excel para que puedan corroborar sus datos de coeficiente de variación y demás. Entonces, esa es la idea de la próxima CIPA la otra semana. ¿Listo? Entonces, ya con esto terminamos. Y no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Fabiola nos pregunta